Ok, ya inició la grabación. Pues quedamos en ver si tienen dudas de los ejercicios 3 y 4. Entonces, no sé si los intentaron y en caso de haberlos intentado, si tienen alguna duda de ellos. Si alguien quiere comentar algo sobre ellos, si, o bueno, igual fueron claros o no han tenido la oportunidad de intentarlos. Santiago, del 4, ¿tienes dudas del 4? Ok, ¿quieres especificar la duda que tuviste del 4 o lo hacemos de una vez aquí mismo? Tú, Yo quería preguntar si lo que nos pide demostrar es que, bueno, voy a decir B a la menos uno. sí. Si B a la menos uno por A a la menos uno es igual a B por A la menos uno, digamos entre paréntesis. ¿Es Ah, esa la ok. demostración que nos pide? ¿O nos pide demostrar que multiplicando eso por A por B sí nos da uno? Es que ahí no sé, no entendí muy bien. Ok, sí, efectivamente, bueno, sí, la idea es demostrar que d a la menos uno por a la menos uno es el inverso multiplicativo de a por b. Significa demostrar que a por b, entre paréntesis, a la menos uno es igual precisamente a b a la menos uno por a la menos uno. Ah, Porque vale. el inverso, sí, efectivamente, porque el inverso multiplicativo de a por b, pues lo denotamos como a por b, entre paréntesis, a la menos uno, ¿verdad? Y ese es el inverso multiplicativo de a por b. A es un número real distinto, a es un número real distinto del cero, b es un número real distinto del cero. Se puede demostrar que a por b es distinto de cero, entonces, y por lo tanto, de acuerdo a la axiomática que estamos manejando, a por b tiene un inverso y solo uno, ¿verdad? Y puesto que tiene solo un inverso multiplicativo, entonces lo denotamos como a por b, entre paréntesis, a la menos uno. Y la idea es demostrar que efectivamente ese inverso, el inverso multiplicativo de a por b, se puede presentar como b a la menos uno por a la menos uno, o sea, el producto del inverso multiplicativo de b por el inverso multiplicativo de a. Desde luego, el inverso multiplicativo de b, que es b a la menos uno, existe porque estamos suponiendo que tanto a como b son distintos del cero, entonces del número real cero, por lo tanto b a la menos uno y a la menos uno existen. ¿Sí? Entonces, nada más para ser un poquito más específico, pero sí, efectivamente hay que demostrar que a la menos uno, a por b, perdón, paréntesis, a la menos uno, es precisamente b a la menos uno por a la menos uno. Sale. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario que quieran hacer? Entonces, dejamos un poco más bueno, el tiempo que ustedes crean conveniente para que los intenten, si no los han podido intentar. El 3 y el 4 los dejo así porque son relativamente sencillos. Ajá, el archivo con los ejercicios está en Classroom. De hecho, lo estoy abriendo de ahí, del Classroom. Eh, a ver. Exactamente. Sí, está. A ver, permítanme. Aquí está el Classroom. Eh, tiene que andar por aquí, a ver. Ah,
Si no se los puedo compartir, porque según yo se los había compartido antes. Aquí está desde los libros, eh, las notas de clase y yo no sé dónde está la tarea. No, pero sí, porque fue asignada, ¿verdad? Entonces les tiene que aparecer la tarea. Primera tarea moral, sí, que les fue asignada, está asignada a todos los compañeros. Y aquí en ver tarea, o por acá. Ah, en instrucciones, me parece que también, bueno, creo que también les tiene que aparecer instrucciones y aquí en tarea moral. Imagino que así es parecido para ustedes, ¿no? Algo así. Entonces les tiene que aparecer así la tarea. Si alguien no tiene acceso a ella por cualquier razón, pues me dice y ya la comparto en el Classroom o en los grupos, ¿sale? Para que todos tengan acceso a la tarea. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sí, no son ejercicios nuevos, son los de... Estamos checando los ejercicios en los cuales nos quedamos. Sí, Armando, sí vi que tú ya los entregaste. Sí, muchísimas gracias, Armando. Gracias. Ok, entonces, si no hay más comentarios por el momento de los ejercicios 3 y 4, ¿quieren que intentemos el ejercicio, bueno, los ejercicios 5 y 6? ¿Les parece si intentamos esos? O también les gustaría intentar por su cuenta el ejercicio 5 y nos vamos directamente al ejercicio 6. ¿Qué les gustaría? El ejercicio 6 hay que tener bien en claro la definición. Ok, Katia Rodríguez. Ok, sale ambos. Sí, bueno, que vamos a intentar el 5, ¿va? Vamos a intentar el 5. Entonces, para el 5 hay que tener en cuenta, a ver, permítanme. Ok, sí, para el 5, a ver, voy a escribir. A ver, permítanme un momento, sea G. A ver, lo voy a transcribir aquí en mi pizarrón. Os voy a compartir la pantalla. Les estoy compartiendo el pizarroncito. Ya creo que ya pueden ver, ¿verdad? El pizarroncito. Entonces el ejercicio dice, si no lo pueden ver, me dicen, ¿vale? Voy a empezar a escribir. Sea G un conjunto no vacío y que está acompañado de una operación que llamamos puntito. Notamos mediante puntito. Ese puntito, pues, si quieren, le podemos llamar multiplicación o simplemente una operación binaria en G, que satisface las condiciones establecidas en las notas de clase del día 10 de marzo pues, de 2021. Justo como ¿recuerdan cuáles son esos axiomas? Bueno, esas propiedades las vimos rápidamente el lunes, como fue estipulado en las notas
Si no, a ver si pueden echarle un ojo ahorita. Del 10, del 3, del 2021. Ujú. Demostrar que la operación, esta, la operación puntito, es conmutativa en G. ¿Recuerdan qué significa que sea conmutativa? O sea que si yo tomo dos elementos de G, A y B, A puntito B es igual a B puntito A. Es conmutativa en G si solo si, pues se satisface esta condición, que, que el inverso multiplicativo de A puntito B es precisamente el inverso multiplicativo de A puntito, el inverso multiplicativo de B. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que satisface? ¿Qué es lo que tiene que satisfacer? O bueno, ¿qué es lo que se está diciendo que satisface G? ¿Qué propiedades son las que satisface G? ¿Recuerdan cuáles son esas propiedades? A ver, la primera propiedad que satisface G, a ver si les voy a, para rápidamente echarles un ojo, echarles un vistazo, darles un vistazo. Eh, Aquí está. Aquí está. Eh, G tiene que satisfacer ¿qué condiciones? Que la operación puntito sea asociativa. ¿Sí? Aquí es el, bueno, en primer lugar que sea cerrada. Eso significa que puntito sea una operación en G, o sea que si yo tomo dos elementos de G, cuando los opero mediante la operación puntito, vuelvo a obtener un elemento de G. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tiene que satisfacer esta operación es que sea asociativa. ¿Sí? Aquí está la asociatividad, ¿no? Primero, si yo tomo tres elementos de G, A, B y C, da lo mismo que voy a obtener el mismo resultado que si primero, operando primero A y B, o sea, multiplicando A por B, operando A por B, A y B, y ese resultado lo opero con C, da exactamente lo mismo a que yo, en primer lugar, opere B y C, y después opere A con el resultado de haber operado B y C, ¿verdad? Más o menos, digo, en palabras burdas, esa es la idea de la asociatividad. Número 3, que haya inverso, que haya un neutro, perdón, que haya un neutro, ¿verdad? Que haya un elemento distinguido en G que hemos llamado 1 y que haga las veces de neutro para esta operación puntito en G. Es decir, que si yo tomo un elemento arbitrario A en G, cuando lo opero con el 1, pues no le hago nada a ese elemento que tomé en G, ¿verdad? Esa es la idea del neutro. Y la propiedad 4 es precisamente que cada elemento de G tenga un inverso en relación a esta operación puntito. ¿Sí? Esa es la 4. Entonces la primera es cerradura, la segunda es asociatividad, la tercera es existencia de un neutro y la cuarta es existencia de inversos. Estas son las cuatro propiedades, ¿sí? Entonces, más o menos ténganlas ahí en mente y pues vamos a ver que a partir de estas propiedades, teniendo en cuenta estas propiedades, entonces podemos demostrar lo que se está pidiendo. A ver, permítanme. Aquí está. Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades, podemos nosotros demostrar lo que se está pidiendo. Entonces, a ver,
más o menos organizado. ¿Cómo podríamos empezar esta demostración? ¿Cómo podríamos empezarla? A ver, demostración. La idea de empezar con esto de las propiedades, de que mediante axiomas deducir propiedades de un conjunto es precisamente porque estamos en vías de, bueno, ya habíamos platicado un poco sobre los espacios vectoriales, pero fue una introducción muy ligera la que dimos y pues me gustaría que además de volver a revisar la definición de espacio vectorial, pues ver algunos ejemplos concretos, ¿verdad? Ver algunos ejemplos concretos porque como que esa va a ser la estructura matemática, la de espacio vectorial, la estructura matemática fundamental fundamental para poder desarrollar los temas que queremos desarrollar del curso. Es la estructura base, ¿no? La estructura que subyace. Entonces, necesitamos conocerla bien para saber cómo es que podemos nosotros operar algebraicamente los elementos geométricos que nos encontremos en el curso. Ok, entonces, y también, además, pues, varios de estos axiomas que estamos revisando, pues, están incluidos en la axiomática de espacio vectorial. Ok, entonces, aquí se nos dice, demostrar que la operación puntito es conmutativa en G si solo si se satisface, pues, esta condición de acá, ¿vale? Bueno, entonces, la idea es, vamos a suponer que la operación puntito es conmutativa en G, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, lo voy a escribir, supóngase o supongamos, como ustedes quieran escribir, supóngase que puntito, que la operación puntito, que es una operación en G, es conmutativa en G. ¿Ok? Vamos a empezar por eso. Precisamente así es como podemos empezar a abordar este ejercicio. Vamos a suponer que puntito es conmutativa en G. Entonces, lo que hay que concluir precisamente esta parte de aquí. ¿Sí? Esta igualdad es la que debemos de poder concluir, que el inverso multiplicativo de A por B o de A operado con B es el inverso multiplicativo de A operado con el inverso o con el inverso de B, ¿no? Bueno, es que no le quiero llamar multiplicativo o multiplicación para no dejarles la idea de que puntito está representando exclusivamente una multiplicación a semejanza de los reales. Puede ser, pero puntito es más general, ¿sí? Este puntito puede significar una suma en algún conjunto que ya conocemos o en algunos conjuntos que ya podamos conocer, pero también puede representar una suma, ¿sí? En ciertos conjuntos que ya conocemos. Entonces, por eso no le quiero llamar multiplicación, pero como que no se me quita eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a llamarle multiplicación para no estar diciendo tanto. Bajo el entendido de que no necesariamente significa una multiplicación, ¿sale? Ok, entonces supóngase que puntito es una operación conmutativa en G y hay que concluir, pues, esta igualdad. Ok, entonces, vamos a explorar un poquito el significado de esta parte de aquí, ¿sí? Nosotros entendemos aquí bien el significado de esta parte de aquí, de la parte izquierda de esta ecuación, porque pues es precisamente el inverso, ¿verdad? El inverso de A y B, bueno, el inverso multiplicativo de A por B, eh, pues sí, ¿no? Así, en pocas palabras, es el inverso multiplicativo. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que sea el inverso multiplicativo? A ver, lo voy a escribir. Entonces, qué es lo que puedo yo decir? Pues simplemente tengo esto de acá, o sea, siguiendo
pura definición de inverso multiplicativo. O de inverso, ¿no? A operado con B a la menos 1 es el inverso de A operado con B, pues según la operación puntito, si lo queremos decir de manera un poco más general. Esto es igual, pues precisamente es igual al neutro según la operación puntito, ¿verdad? A este elemento distinguido. Este neutro existe, que le estoy llamando 1, no necesariamente es el 1 de los números reales, porque, como acabamos de ver, así lo estipula la axiomática de G. Estamos suponiendo que G satisface 4 axiomas, los que acabamos de revisar, y entre esos axiomas, pues está la existencia de este cuate, que satisface precisamente que para cualquier elemento A de G, A operado con 1 es igual a 1 operado con A, que es igual a A. El 1 no le hace nada al elemento A de G escogido de manera arbitraria. ¿Vamos bien? Eso no, no estoy diciendo nada, simplemente aquí hasta donde estoy escribiendo, pues solamente estoy expresando lo que ya sabemos, ¿verdad? Del inverso de A operado con B, nada más, ¿verdad? Que operado con A operado con B, o sea que esta cosa operada con esta cosa, pues da 1. Hasta ahí vamos bien, es por definición, ¿verdad? Ok, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos la operación, si a esta operación, si a esto que estamos viendo aquí, lo que acabamos de escribir aquí, ¿sí? Si le aplicamos asociatividad? Porque ciertamente en G tenemos que la operación puntito o que el producto en G es asociativo, ¿verdad? Si nosotros aplicamos asociatividad, ¿qué es lo que obtenemos? Fíjense. Estoy tratando de ser lo más detallista posible para que se entienda por la importancia de tener en cuenta las propiedades de G que estamos precisamente pidiendo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, fíjense. Yo podría hacer esto. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo que yo puedo hacer eso? O sea, porque esta parte de aquí es esta parte de acá, por la asociatividad, por la propiedad asociativa de la operación puntito en G. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Que esta parte de aquí es exactamente esta parte de acá. Esto que estoy haciendo es una forma de hacer el ejercicio, ¿no? Puede haber otras formas. Es la forma que yo les propongo. Una vez vista esta forma, a ustedes se les puede ocurrir quizás otras maneras de proceder. No es única. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Si hay alguien que no esté de acuerdo, por favor dígalo y pues ya. Entonces, eh, lo detallamos, ¿vale? Ok, entonces, esto lo tengo por la propiedad asociativa. Esta parte de aquí, ¿no? Esta cosa es igual a esta cosa y por lo tanto esta cosa es igual al 1 porque esto es igual al 1, ¿no? Luego, de aquí, yo puedo proceder y entonces hacer lo siguiente. Entonces, tomar A puntito B a la menos 1 por A igual a, es más, ya voy a quitarlo aquí los paréntesis, esto es igual a D a la menos 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Exactamente, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy multiplicando, estoy operando, sabiendo que B tiene un inverso
un inverso multiplicativo, y esto lo digo otra vez entrecomillado, sabiendo que B tiene un inverso multiplicativo, puedo multiplicar por el inverso de B en ambos lados, de este lado y de este lado, ¿verdad? Y aquí, fíjense, vuelvo a ocupar la propiedad asociativa, porque cuando multiplico por B de este lado, por B a la menos 1, ¿sí? De este lado, ese B a la menos 1 que multiplique de este lado, lo opero con B nada más, me queda 1 que multiplicado con esta cosa, pues queda esta cosa, que es esto de acá, y por otro lado, ese b a la menos 1 lo multiplico por este 1, y pues me queda b a la menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Aquí estoy platicando varios detallitos, pero para no escribirlo todo, pues donde lo escribo así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Para no tardarme tanto en detalles, a menos que ustedes me digan que escriba más detalladamente, lo escribo. Pero igual con esta explicación y lo que estoy escribiendo queda claro. Todos están de acuerdo en que pues podemos llegar a esto sin ningún problema. Y fíjense, no me estoy saliendo de la axiomática, ¿verdad? No me estoy saliendo de la axiomática pedida a G, a los elementos de G. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, luego, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que, pues vuelvo a proceder de una manera totalmente semejante, análoga a la que acabo de explicar. Porque entonces ahora lo que puedo yo hacer, a ver, permítanme, voy a borrar esta parte de aquí para que no esté tan en sucio. Nada más este video, pues ya se los paso, ¿no? Al ratito lo subo. El video anterior no lo subí porque ya ven que perdimos mucho tiempo. Bueno, les hice perder mucho tiempo con la problemática que tuve con la pantallita, con esa pantallita, ¿no? Pero esta parte sí la subo. Ok, entonces, por lo cual voy a escribirlo más o menos en limpio. A puntito B a la menos 1, puntito A es igual a B a la menos 1, ¿cierto? Y fíjense que voy a ponerle aquí dos puntitos, lo que sigue, ¿no? Lo que quiero decir. Vuelvo a hacer exactamente, bueno, algo muy semejante a lo que acabo de explicar. Procedo a multiplicar u operar tanto este lado de esta igualdad, tanto este lado como este lado, pero ahora con a la menos 1. Ajá. El inverso de a según la operación puntito. O para ya no ser tan presumidos, el inverso multiplicativo de a. ¿Sí? Pensando en que esta es una especie de multiplicación, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente es una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando opero de este lado con a a la menos 1 y de este lado con a a la menos 1? Pues bueno, lo que tengo es que aquí tendría d a la menos 1 por a la menos 1, ¿cierto? Y luego, ¿qué es lo que tendría? Pues aquí simplemente este a a la menos 1, este a, cuando lo multiplico con a a la menos 1, pues se queda en 1 y me queda otra vez nada más. Y me queda de nueva cuenta este de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya. Entonces, bueno, todavía no, y ya, ¿verdad? Y así lo tengo. Y luego que digo, pero como puntito es conmutativa, pues esto es igual a la menos 1 por b a la menos 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya llegaríamos a esta parte, ¿no? Me tardé mucho porque traté de hacer traté de explicarles con mucho detalle, tal vez no fue el suficiente, no sé, ustedes me dirán, pero pues así podría quedar esta parte, ¿no? Desde luego, ustedes podrían simplemente, más o menos como lo escribí así, podrían escribirlo tal cual como lo he escrito y se entendería que sí, que en el fondo están ocupando las propiedades que se le solicitan a G, ¿verdad? Sin salirnos de lo que se le solicita a G. O sea, fíjense, no estoy ocupando nada externo a G.
a los axiomas de G, salvo la lógica que ya está implícita, ¿verdad? La lógica que tenemos, que estamos pidiendo de manera implícita, que es una lógica muy básica. Aparte de esta lógica, pues estamos recurriendo a los axiomas de G, parte de los axiomas de G. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se les ocurre otro modo de concluir esta parte? Algo más rápido, más pronto. ¿Cómo ven? A ver, los dejo pensar un momentito. Mejor se les ocurre algo más pronto, ¿no? Fíjense que aquí en el fondo lo que podemos, por ejemplo, lo que podemos deducir de esta demostración, de esta parte de la demostración, es que en general, fíjense, en general una observación, la voy a poner aquí en rojito, observación, en general, ahí, para cualesquiera voy a ponerle así, S, T en G, ¿verdad? Eso es lo que podríamos establecer, ¿cierto? Incluso esto lo podríamos establecer de manera previa, este resultado, si están de acuerdo que de lo que acabamos de hacer, propio de este ejercicio, pues podríamos decir, pero entonces fíjate, lo que acabo de hacer significa que en general, o sea, como un resultado aparte, podría ser que para cualesquiera S y T en G, el inverso de S operado con T es el inverso de T, perdón, el inverso de T operado con el inverso de S, ¿verdad? Como que es un resultado que observamos que se vale a partir de haber hecho esta parte de la demostración. Y entonces uno podría decir, pues podría, y para que la demostración sea un poco más limpia, podría yo primero presentar como un lema o una proposición, esto que escribí en rojo, y luego emplearlo directamente para esta parte de la demostración, ¿verdad? Y quedaría un poco más limpia. ¿Están de acuerdo con eso? Podrían, si ustedes gustan, podrían intentar como un ejercicio moral, estructurar así esta parte de la demostración, ¿sale? Es decir, probar esta parte como un lema, póngale lema, proposición, y luego ya hacer esta partecita empleando esto, ¿verdad? Esto de aquí, ya empleándolo directamente acá, ¿vale? Podrían hacerlo así como una forma de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Todos vamos bien hasta acá? ¿Sí queda claro cómo es que estamos empleando las propiedades de G? Las propiedades que acabamos de revisar de G, que no nos estamos saliendo de esas propiedades, que no estamos ocupando por ahí, que quizás yo podría hacer algo oscuro y decir, pero voy a ocupar esta parte que, pues como que es natural que G tendría que satisfacer, voy a ocupar esta propiedad que a mí me late que G debe de satisfacer y la empleo para demostrar esto que quiero. No, no, ¿verdad? Sino lo que estoy ocupando es propio de lo que se dice de G. ¿Sí? ¿O hay alguna duda hasta acá? Maestro, ¿podría repetir una vez más por qué, por ejemplo, en el primer lado de la igualdad está multiplicando por A y en el segundo lado de la igualdad, por qué lo pasó a la menos uno? O sea, su inverso. A ver, es de aquí para acá, de esta parte a esta parte. ¿Cómo es que aparece aquí el A de menos Sí, uno? ¿Sí? sí, justo eso. Ok, Sí, sí, nada más es. sí.
efectivamente, porque de aquí, ¿qué es lo que hago? Toma a la menos 1, toma este a la menos 1, multiplícalo en esta parte, teniendo en cuenta esta igualdad, multiplica a la menos 1 aquí, multiplícalo de este lado, y multiplica a la menos 1 de este lado, ¿no? Entonces, si yo multiplico a la menos 1 de este lado, pues me queda esto, ¿verdad? Y cuando yo multiplico a la menos 1 de este lado, ese a la menos 1 multiplicado por este a, pues me da 1, ¿verdad? O sea, fíjate que en el fondo estoy empleando la propiedad asociativa porque estoy asociando los términos que estoy multiplicando o que estoy operando a mi conveniencia, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo es que, a ver, lo pongo aquí, aquí lo voy a poner. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando multiplico tengo a puntito b a la menos 1 puntito a, y cuando lo multiplico aquí por a la menos 1, esto es igual, fíjate que aquí yo voy a asociar a mi antojo, bueno, siguiendo la ley asociativa, ¿verdad? O sea, no, sin salirme de la ley asociativa, fíjate que si aplico la ley asociativa, esto es igual a puntito a la menos 1, y esto es igual a puntito, ay, perdón, a la menos 1, a puntito b a la menos 1, puntito 1, y esto es igual a puntito d a la menos 1, ¿cierto? Y aquí en el fondo estoy empleando la propiedad asociativa. Uh-huh. Y esto Sí, es, perfecto. ok, excelente, excelente. Y esta parte, pues es simplemente la que estoy poniendo aquí. Uh-huh. Es esa parte. ¿Sí? Ok, sigamos adelante. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Continúa para que no. Gracias. No, gracias a ti por preguntar. Ok, entonces, ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Tenemos la primera parte de la afirmación. Tenemos la primera parte de la afirmación. Ok, o sea, fíjense, entonces vuelvo a repetir rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que es que sí es importante cuando vamos a demostrar algo, cuando queremos demostrar algo, sí es muy importante saber qué es lo que tenemos a la mano, cuáles son los elementos que nos son dados, qué propiedades son las que podemos emplear, uh-huh, y hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. Aquí este ejercicio pues como que está partido en dos demostraciones. Lo que se pide aquí es demostrar dos cosas. La primera cosa es bajo la hipótesis de que esta cosita, de este puntito, esta operación es conmutativa en G, concluir esta igualdad. Y es lo que acabamos de hacer. Ahora lo que viene es, porque es un sí, solo sí, así se manejan los sí y solo sí. Es una doble implicación. Ya probamos la primera implicación de, ¿cuál es la primera implicación? Que suponiendo que este puntito, que esta operación sea conmutativa en G, concluir esta igualdad. Y es lo que acabamos de hacer. Ahora bien, viene la otra implicación, la implicación opuesta. Ahora, suponiendo que para cualesquiera A y B en G se satisface o se cumple esta igualdad, a partir de esta hipótesis, concluir que la operación puntito es conmutativa en G, es decir, concluir que para cualesquiera A y B en G, A puntito B es igual a B puntito A. ¿Sale? Eso es lo que hay que plantear. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Eso es lo que a continuación voy a hacer. Supóngase ahora, esta es la segunda parte, supóngase ahora que lo voy a escribir lo que dije, que para cualesquiera A y B en G, se cumple ¿qué? La propiedad esta que ya acabamos, bueno, esta propiedad, ¿no? Para pronto.
A puntito B a la menos 1 es igual a la menos 1 puntito D a la menos 1. ¿Sale? Digamos que tenemos, eso es nuestra hipótesis. Esto que acabo de escribir es ahora nuestra hipótesis. Fíjense, observen que esto que estoy tomando ahora como hipótesis, en la primera parte de la demostración, es lo que concluimos, ¿verdad? Esto que estoy tomando como hipótesis, en la primera parte de la demostración, es precisamente lo que concluimos. Ahora vamos a tomarlo como hipótesis y vamos a concluir lo que en la primera parte de la demostración supusimos o tomamos como primera hipótesis, que esta operación es conmutativa. Ahora, eso es lo que vamos a demostrar, ¿sale? Eso es lo que vamos a demostrar, que la operación puntito es conmutativa. Este ejercicio lo puse precisamente como para que vayan entrenando este tipo de demostraciones, ¿no? Que vayan desmenuzando, desglosando el significado el significado de cada una de las cosas o de las afirmaciones que se hacen en una proposición de este estilo. En matemáticas continuamente uno se encuentra con afirmaciones de esta naturaleza, ¿no? Son un poquito complejas en el sentido de que demostrar algo implica demostrar en realidad dos, tres o hasta cuatro cosas, ¿sí? En este caso son dos cosas, un sí, solo sí. Una ida, que es la primera que hemos demostrado, y una venida, un regreso, que es esta parte, el regreso. ¿Sí? Algunos libros ponen, o algunos profesores, esta primera parte de la demostración la ponen así, como, a ver, la ida, ¿sí? De la demostración, me parece que es así, y el regreso. ¿Sale? Espero que más o menos les quede en la mente con cierta claridad la estructura de esta demostración. Si no les queda con mucha, si no les es tan claro lo que estoy diciendo en este momento, al paso del tiempo les va a ser muy claro, ¿sí? Al paso del tiempo. También dense ustedes la oportunidad de ir madurando el conocimiento, no es inmediato. Bueno, en la medida de lo posible, no se desesperen, ¿sí? Ténganse paciencia, es algo bien importante, ténganse paciencia a ustedes mismos, o sea, échenle ganas, hagan el esfuerzo por aprender y simultáneamente ténganse paciencia. Es algo bien importante, aunque claro que pueden decir, pero oye Luis, es que pues, generalmente tenemos el tiempo súper limitado, lamentablemente es así, pero por eso comento, en la medida de lo posible, ténganse paciencia. ¿Sí? Si tienen tiempo suficiente, entonces aprovechen y ténganse paciencia. Solamente así. Así es. Al paso del tiempo, uno va madurando de manera natural este tipo de cosas y al ratito ya esto es natural para uno, ¿no? Se vuelve natural, ¿no? Sí, así es, así se tiene que demostrar, ¿vale? Ok, entonces tenemos esto. Se debe concluir o debemos de poder concluir se debe concluir entonces que le pongo entrecomillado, entre comillas, para que sepan que me estoy refiriendo a la operación puntito, ¿vale? Y que no puse por ahí, se me fue y puse por ahí un puntito sin querer nada, sino es la operación puntito en G. Se debe poder o se debe concluir entonces que esta cosa es conmutativa en G. ¿Sale? En efecto. En efecto, en efecto. Vamos a ir operando esto.
¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bien, lo que nosotros queremos demostrar es que A por B es igual a B por A, o que A puntito B es igual a B puntito A. Entonces, pues como una forma, un primer intento de concluir esta parte, pues hagamos lo natural, vamos a poner A puntito B, ¿sale? Fíjense, no estoy diciendo nada extraordinario ni nada del otro mundo. Yo quiero demostrar que A puntito B es igual a B puntito A, entonces empiezo escribiendo A puntito B, y ahora tengo que ver qué serie de transformaciones le tengo que hacer a puntito B, transformaciones que tienen que estar basadas en los axiomas o en resultados que hayamos obtenido a partir de los axiomas. De tal modo que estas transformaciones, pues, me permitan concluir que A puntito B es igual a B puntito A. Entonces, empiezo poniendo A puntito B, y ahora voy a empezar a hacerle una serie de transformaciones a esta cosa, transformaciones equivalentes que no me hagan cambiar el valor de A puntito B, de tal modo que una serie encadenada de igualdades llega a B puntito A. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque de hecho es la técnica que empleamos aquí, ¿verdad? O sea, con cadenitas de igualdades llegamos a lo que queríamos. ¿Qué es lo que tenemos? A puntito B. Aquí valdría la pena tener en cuenta algo que, fíjense, que sí podría ser hasta cierto punto natural, ¿verdad? Igual, sin demostrarlo, como que el feeling de uno diría, a ver, el inverso multiplicativo de cualquier S en G, el inverso del inverso de S es ese mismo, ¿verdad? Como que uno diría, a ver, ¿por qué? Lo voy a escribir así, fíjense. Esto, si es cierto eso, entonces yo podría escribir esto de acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué puedo, o por qué me late emplear eso? Porque precisamente, fíjense que si yo lo escribo así, estoy rescatando esta expresión, y no la estoy rescatando nada más así al azar porque se me antoja, sino nuevamente porque tengo en mente eh, las hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis que se me han dado, lo que yo puedo ocupar. Pues bueno, esta expresión aparece en la hipótesis fuerte, ¿verdad? Aquí está. Entonces, si me están dando esta hipótesis es porque en algún momento debo de poder emplearla, ¿verdad? En algún momento voy a requerir emplearla. Entonces, también teniendo en mente eso, pues hago que de algún modo aparezca en lo que yo voy a escribir. También esto es algo muy usual, ¿verdad? Cuando uno va a demostrar cosas y te dan una expresión por hipótesis, pues cuando vas escribiendo la demostración, de algún modo tiene que aparecer por ahí lo que se te está dando, ¿verdad? Las expresiones que se te den, las hipótesis que se te den. Entonces, fíjense, en primer lugar yo pongo A puntito B porque yo quiero demostrar que A puntito B es igual a B puntito A. Luego, escribo esta cosa porque se me ha dado como hipótesis, ¿verdad? Y de algún modo debo de poder emplearlo. Luego, para poder emplear esta cosa, es que tomo el inverso del inverso, ¿verdad? Teniendo en mente que el inverso del inverso de A es A mismo, el inverso del inverso de S es S mismo, el S o el inverso del inverso de T es T mismo, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Aquí valdría la pena, y es esto que les digo, esta parte de aquí, valdría la pena tenerlo que, lo voy a poner en rojito, como es una observación que valdría la pena que también cheque para cualquier T en G, T a la menos 1 es T, ¿sí? O sea que el inverso del inverso es el inverso del inverso de un elemento es ese mismo elemento, ¿sí? Y también no es difícil demostrarlo. Traten de demostrarlo para que practiquen.
por lo pronto, y además como que es natural, ¿verdad? No, bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me late que como que sí sería, fíjense, fíjense, es una propiedad que a mí, digamos que a mí se me hace natural, quizás no cualquiera, ¿verdad? Pero a mí se me hace natural, pero no porque se me haga natural, así sin más, la voy a utilizar. Está chido, está bien que se me haga natural, es intuición si quieren, pero si quiero hacer una demostración formal, entonces tengo que demostrar eso que yo siento que me sirve, y no simplemente ocuparlo. Ajá, entonces tengo que poder demostrarlo. Bueno, les encargo esa tarea, ¿vale? Estarán de acuerdo ustedes que en caso de que esto sea válido, entonces esta igualdad es válida. Y ahí está mi primera transformación. Luego, esto es igual a su vez, es igual a, pues ocupo lo que tengo por hipótesis, esto es igual a el inverso de A multiplicado u operado con el inverso de B a la menos 1, ¿cierto? Aquí, de esta parte, la tengo igualada a esta parte, ¿verdad? La estoy sustituyendo precisamente por mi hipótesis, ¿cierto? Estoy ocupando aquí la hipótesis. De acá para acá, esta expresión es igual a esta expresión, porque así está la hipótesis. Esto es hipótesis, esta igualdad es hipótesis. Este menos 1 es este menos 1 de acá, que está expresando un inverso, ¿sí? Vale. Espero, si hay alguna duda hasta acá, por favor, díganmelo. Luego, voy a emplear, adivinen que voy a emplear esta observación general que hice, ¿verdad? De hecho, esta observación general eh, es una sugerencia, ¿verdad? En el ejercicio. Es una sugerencia es hacer esto de acá, ¿verdad? Demostrar esta igualdad. Ajá. Lo que pues, se ocupa. Entonces, esto es igual, observen que esto, ocupando esa sugerencia, esto es igual a d a la menos 1 a la menos 1, puntito, a la menos 1 a la menos 1, ¿cierto? Fíjense, es que no alcanza, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer un poquito más chico para que puedan ver el panorama. Espero que se alcance a ver. Estoy ocupando la sugerencia. Esta sugerencia la estoy empleando para llegar de esta expresión a esta expresión equivalente. Para llegar a que esta expresión es equivalente o igual a esta expresión, estoy ocupando esta observación general. Como les decía, la pueden poner como en forma de lema, forma de proposición previo a esta demostración, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, me lo pueden comentar. ¿Ok? Ya saben, ¿no? En cualquier momento pregunten ustedes, en cualquier momento. Y esto es igual a su vez a, ¿quién es el inverso del inverso de B? Pues B mismo. ¿Quién es el inverso del inverso de A? Pues A mismo. ¿Y ven? Ya llegué. Por lo tanto, fíjense, si sigo la cadena de igualdades a través de una serie de transformaciones, llego a que A por B es igual a B por A. ¿Sí? Por lo tanto, A por B o A puntito B o A operado con B es igual a D operado con A para cualesquiera A, D en G. Y ya, ¿sale? Entonces, aquí ya no puse a detalle cuáles son las operaciones, qué cosas son las que he ido aplicando para para cada una de las igualdades. Se las acabo de platicar aquí. Lo que podría hacer es que ustedes también, como tarea moral, intenten poner así a detalle, ¿no? Aquí se ocupa tal propiedad, aquí se ocupa este lema que demostré, aquí se ocupa esta observación, aquí se ocupa esto, y concluimos, ¿no? Para ustedes, ¿sale?
Pero pues es válido escribirlo así para no escribir tanto rollo, ¿verdad? O sea, depende, ¿no? O sea, igual el rollo conviene, y que bueno, al final de cuentas no es rollo, ¿verdad? Sino es el fundamento, es la esencia de lo que sustenta estas igualdades. ¿Sí? Eh, ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? ¿Queda claro? He tratado de ser pues, detallista, tanto en lo que digo como en lo que escribo, para que se complemente. Es que si me pongo a escribir, bueno, y pienso yo, si me pongo a escribir a detalle cada una de las cosas, nos llevamos hasta 1 hora y media, ¿verdad? Por eso quiero combinar el platicarles a detalle con ir escribiendo de manera ya no tan detallada, ¿verdad? En las siguientes sesiones podemos irnos un poquito más rápido, si ustedes quieren. Cuando veamos el ejercicio 6, lo vemos el viernes, el ejercicio 6 lo podemos ver un poquito más rápido, ¿sí? Para que no se les haga tan aburrida la clase, y convendría entonces que le echen un ojo a la definición de espacio vectorial. Ahí entre los libros que compartí en el Classroom, ahí está un libro de geometría analítica, el de Ana Irene, y ahí está la definición bastante detallada de lo que es un espacio vectorial. Si gustan, revisen la definición, y el viernes le damos un vistazo rápido y procedemos a hacer el ejercicio 6. Y pues bueno, ya la siguiente semana ya empezamos con cosas que no hemos visto. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok, excelente. Sí, todo claro, profe. ¿Mandé? Todo claro. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, pues lo dejamos aquí si gustan, o no sé si alguien quiera hacer algún comentario extra. Profe, es que Sí. el 6, o sea, yo lo intenté hacer y no sabía cómo empezar. ¿Algún hint que nos pueda dar para intentarlo hacer? Ok, a ver. Sí, claro que sí. Voy a pasar a una página nueva. Ok, claro que sí. El 6 pues en realidad son 2 ejercicios, ¿verdad? A ver, lo voy a escribir. Ah, permítanme solo unos cuantos segundos, permítanme. Ok, pongo esto acá. Y el ejercicio 6 dice, sea B un espacio vectorial real. Más o menos, acuérdense cuál es la definición. Aquí ya es importante tener en cuenta la definición de espacio vectorial. Sea B un espacio vectorial real. Acuérdense así de manera muy rápida. D es un conjunto no vacío, el cual está acompañado de 2 operaciones, de 2 reglas de composición, en algunos libros así lo llaman, se llaman estas operaciones, una suma y un producto por escalares o producto por números reales, ¿verdad? La suma, ¿qué cualidades tiene la suma? La suma es, en primer lugar, es cerrada, es decir, que si yo tomo 2 elementos de B, cuando los sumo, obtengo un nuevo elemento de B. La suma tiene las siguientes propiedades que ya hemos estado revisando, ¿no? Es asociativa, la suma es asociativa, eh, posee un elemento neutro, el cual se le denota como el cero real, porque hace las veces o se parece mucho al cero de los reales, pero generalmente, bueno, dependiendo del autor, pero igual para no confundir, pues se le pone una rayita o una flechita arriba a este cero para indicar que es el cero del espacio vectorial B. Cada elemento de B, que por cierto se les llama vector, cuando estamos hablando de B como un espacio vectorial, entonces a sus elementos se les llaman vectores. Cada vector de B tiene un inverso aditivo, un inverso que se le llama menos B. Si yo tomo un B en B,
Entonces su inverso aditivo se le antepone la rayita de menos, ya luego el vector b, ¿verdad? De tal modo que cuando sumo b con más menos b, pues obtengo el neutro 0, ¿sí? B más menos b es igual a menos b más b, que es igual a 0, ¿sí? ¿Qué más? Eso es en cuanto a la suma es conmutativa, que v, siendo v y w dos vectores de v más w es igual a w más b. Y me parece que esas son las propiedades, no se me está pasando ninguna, las propiedades claves de la suma en v, ¿sí? Luego está la operación con producto por escalares. Esta operación, ¿qué es lo que dice? En pocas palabras, que si yo tomo un número real lambda, que en el contexto de los espacios vectoriales se le llama escalar, y tomo un vector v de v, los puedo operar mediante el producto por escalares y obtengo un vector de v, ¿sí? Lambda a veces se le llama lambda por v o lambda a veces v, eso es un vector de v. Y esta operación pues también tiene varias propiedades ahí, ¿verdad? Entonces la idea es tener en cuenta esta estructura de v, esta estructura de espacio vectorial para demostrar o para checar, defínase W igual a, estamos aquí pensando que f W está compuesto por todas las posibles funciones f de dominio los números reales y codominio el espacio vectorial v, ¿sí? Tal que f es función. Entonces, si yo tomo un elemento de w, ese elemento de este w es una función de r de dominio los reales y codominio el espacio vectorial v. Entonces, la pregunta es, ¿será W un espacio vectorial real? O sea, ahora ya no nos estamos preguntando por V, sino por el mismo W. W es un conjunto cuyos elementos son todas las posibles funciones de dominio R y codominio el espacio vectorial V. ¿Será W un espacio vectorial real? Cuando pongo esto de real, quiere decir que estamos tomando, porque precisamente la definición de espacio vectorial, esta operación que acabo de comentar de producto por escalares, cuando los escalares son números reales, se le llama espacio vectorial real. Cuando los escalares son números complejos, se le llama espacio vectorial complejo. Aquí solo vamos a estar trabajando con espacios vectoriales reales, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Que cuando yo me pregunto si W es un espacio vectorial real, me estoy preguntando en el fondo si yo puedo definir una operación que, de tal modo que cuando yo tome un número real y una función de W, pues pueda multiplicarlos en algún sentido. Yo tengo que definir esa multiplicación, ¿verdad? Si yo defino esa multiplicación y satisface las condiciones que se le pide a la definición de espacio vectorial a este producto, entonces ya la hice. Si alguna de esas condiciones no la satisface, entonces quién sabe, tendría yo que cambiar mi operación o definitivamente no se puede. Ahí pues, ahí es la cuestión, ¿no? Pero por lo pronto, a ver. Ok, entonces, cuando uno se pregunta si W es un espacio vectorial real, lo que se tiene que hacer es que uno tiene que exhibir estas operaciones de suma y producto por escalares, como lo acabo de comentar para el producto, ¿verdad? Uno tiene que empezar por exhibir estas operaciones. ¿Y qué significa exhibirlas? Pues que uno las tiene que definir. Uno tiene que utilizar su intuición, y preguntarse, ¿puedo definir yo la suma de dos funciones? De tal modo que esa suma sea asociativa, de tal modo que exista un neutro, de tal modo que para cada función f de w tenga yo su correspondiente inverso. Pues todo empieza tratando de definir la suma, ¿verdad?
Y pues uno puede nuevamente iniciar esto pensando en cuál sería una forma natural de definir la suma de dos funciones. Pues, a ver, vamos a observar a B. B tiene por ahí una suma, ¿verdad? B tiene, puesto que B es un espacio vectorial real, D está acompañado por una suma. Vamos a apoyarnos en esa suma para definir la suma de elementos de W. ¿Sale? Definimos una suma en W del siguiente modo. Vamos a ponerle una suma vamos a ponerle así. Bueno, subíndice W, pero luego ya no será necesario poner eso. En W del siguiente modo. La idea es pues apoyarse en la suma de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tomamos dados F, G en W, o sea, F y G son funciones de dominio R y codominio D. ¿Sí? En W. A ver, para cada X en R, sea, a ver, aquí lo voy a poner, y para cada sea, es más, mejor para no andar con tanto. Fíjense, aquí estoy diciendo, voy a definir la suma en W, perdón, la suma en W de F y G, siendo F y G elementos de W, o sea, entiéndase que F es una función de R en B y G es una función de R en B, tal que aplicada, o sea, aquí estoy construyendo la función. Voy a definir la regla para F más G en W puntualmente, de tal modo que esta regla aplicada en X sea simplemente F de X más, aquí voy a poner el subíndice B, G de X. ¿Sale? Fíjense. Estoy definiendo puntualmente lo que yo voy a entender por la suma de F y G, siendo F y G elementos de W. ¿Sí? Voy a definir esa suma. Estoy definiendo esta operación suma en W, apoyándome en la suma que ya tengo para B. Aquí pongo el subíndice B para hacer referencia a que esta suma es la que viene del hecho de que B es un espacio vectorial y por lo tanto tiene su propia suma. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Fíjense, cuando tomo X en los reales, un X cualquiera, y le aplico F, este F de X es un vector de B. Este G de X es un vector de B. ¿Están de acuerdo con eso? F de X es un vector de B, G de X es un vector de B. Porque F y G tienen dominio R y codominio B. Luego, siendo vectores de B, es decir, siendo elementos de B, puedo sumarlos con la operación de B, y es lo que estoy haciendo aquí. Y precisamente este vector es el que se le va a asociar a esta operación suma que yo estoy definiendo en W de F más G aplicada en X. ¿Sí? Estoy definiendo la suma de F y G puntualmente. Y entonces observen, en primer lugar había que ver que
si esta regla que yo estoy definiendo mediante esta igualdad, efectivamente define una función de dominio R y codominio D. La pregunta sería, ¿es f una función de dominio R y codominio D? Y aquí en el fondo, lo que está de fondo es nos estamos preguntando por lo que significa que algo sea una función, ¿verdad? Es en el fondo, es decir, que aquí implícitamente estoy definiendo una regla de correspondencia, ¿cierto? Y esa regla de correspondencia está apoyada en estas dos reglas de correspondencia. Bueno, la regla de correspondencia de F y la regla de correspondencia de G, y bueno, y la suma en B. Entonces, la idea es verdad, la pregunta sería, ¿es verdad que para cada X en R, esta regla de correspondencia le asocia uno y solo un elemento de V del espacio vectorial V a este X? Porque esa es la idea de función, ¿verdad? De que acá, si yo digo que F es una función de X en Y, estoy diciendo que para cada elemento X en X le corresponde uno y solo un elemento de Y. Entonces, eso lo traigo para acá. Esto que acabo de decir es de manera general, aquí es un poquito más particular. Entonces, la pregunta ¿es cierto que esta regla de correspondencia le asocia a cada elemento de R, una X, uno y solo un elemento de B? Porque eso es lo que yo quiero, definir una función de R y B, de R en B, a partir de F y G. Y que a esa función yo le llame la suma de F y G. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto que digo? Realmente responder esta pregunta es muy sencillo, solamente hay que reflexionar un poquito y darse cuenta que efectivamente esta igualdad está definiendo una regla de correspondencia de R en B, puesto que tanto F como G son reglas, está definiendo una función, perdón, más allá de una regla de correspondencia, una función de R en B, puesto que tanto F como G son funciones de R en B. Solamente hay que atar esos cabos, ¿verdad? De que el hecho de que F y G sean funciones de R en B, perdón, me permite constatar o afirmar que esta regla de correspondencia también define una función de R en B y que en una de esas, esta es la que me sirve como la suma en W, ¿sale? Como la suma en W. Entonces, cuando yo me pregunto si W es un espacio vectorial, es porque en el fondo estoy pidiendo que se exprese, que se diga de manera explícita quién podría ser la suma en W y quién podría ser el producto por escalares. Hay que definirlos. Aquí ya les definí la suma y si jala. Ahora habría que ver si esta suma es asociativa. La asociatividad, la suma en W, ¿verdad? Que esta ya se vuelve la suma en W, o es lo que nosotros especulamos que podría ser una buena definición de suma en W. Y bueno, para que sea buena hay que ver, por ejemplo, en primer lugar, ¿es asociativa? ¿Esta suma es asociativa? O sea, la pregunta es, ¿será cierto esto? Donde F, G y H pertenecen a W. O sea, tanto F, G y H son funciones de dominio R y codominio V. ¿Será cierto eso? ¿Será cierta esta igualdad? Pues lo primerito que tenemos que ver. Si esta igualdad no se satisface, entonces esta definición de suma
en W no nos sirve, ¿verdad? Para ver si W es un espacio vectorial. Pero fíjense, o sea, aquí está la lógica aplicada, aquí aplicaremos lógica. Que no nos sirva esta no quiere decir que definitivamente en W no se pueda definir una suma para que se convierta potencialmente, para que potencialmente W sea un espacio vectorial. Simplemente diríamos, pues esta suma que tú propones no sirve, habrá que buscar otra. Pero lo que les digo es que sí funciona, ¿sale? Sí funciona. Y esta igualdad sí se vale, y se deduce, la asociatividad se deduce del hecho de que esta suma es asociativa. La pregunta es, ¿por qué sabemos que esta suma es asociativa? Pues porque esta es la suma en V, y ya sabemos que V es un espacio vectorial. Entonces, el punto clave es, W va a ser un espacio vectorial, en pocas palabras, porque V es un espacio vectorial. Solamente hay que saber elegir con cierta sabiduría quién es la suma para W, la suma adecuada para W, y el producto por escalares adecuado para W, de tal modo que a partir del hecho de que V es un espacio vectorial real, pues podamos concluir que W con esa suma y ese producto por escalares que hemos escogido, pues que W también es un espacio vectorial real. Más o menos, ¿sí se entiende lo que digo? Sí estoy siendo claro. Ya les definí la suma, ahora hay que checar que cumple con todas las condiciones que debe de cumplir, y luego tendrían que definir el producto por escalares. También traten de definirlo de una manera natural. Sí, aquí la suma más o menos fue natural su definición, ¿verdad? Ahora definan el producto por escalares, es decir, tomen un número real lambda y vean qué operación les conviene. Tomen un número real lambda, una función f en W, y vean cómo les conviene definir la multiplicación de lambda y f. Desde luego, esa multiplicación, pues, tiene que estar apoyada en la multiplicación o en el producto por escalares de v. Así como la suma en W la estamos apoyando o la estamos basando en la suma en V, la idea es que el producto por escalares que vayamos a definir en W esté basado en el producto por escalares de V. De tal modo que las propiedades de espacio vectorial, las propiedades del producto por escalares en V, entrecomillado, se hereden a W, de tal modo que podamos deducir que W es un espacio vectorial real. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Igual, solo me pidieron un hint, pero perdón, por quitarles tiempo, quise ser un poquito más detallado, para que quede bien claro. Perfecto, ya le entendí. Ok, excelente. Gracias por decirlo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más quiere que detalle un poquito más de este ejercicio? El otro ejercicio donde estamos tomando W estrella del mismo 6, ahora ya no es el conjunto, ya es más general, porque ahora el dominio de los elementos de W estrella es un conjunto no vacío A, que bien podría ser R, ¿verdad? Pero no necesariamente es R. Sin embargo, la lógica, la forma de proceder para demostrar que W estrella es un espacio vectorial es muy semejante, es prácticamente la misma que lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Porque fíjense, lo que les estoy diciendo es, W va a ser un espacio vectorial si ustedes saben elegir adecuadamente la suma y el producto por escalares para W a partir de la suma y producto por escalares de V. Y fíjense que R como que no tiene nada que ver, salvo porque estamos tomando sus elementos, pero la estructura de R no está jugando ningún papel, ¿verdad? Como que no juega ningún papel. Y efectivamente la estructura de R no va a jugar ningún papel para demostrar o para encontrar una suma y un producto por escalares en W que lo hagan ser un espacio vectorial. Lo que sí está entrando en juego muy fuerte, muy fuerte, es la estructura de espacio vectorial de V. Por lo tanto, no importa si R tiene todas las propiedades que nosotros ya estudiamos de cálculo, no las estamos empleando. De ahí surge la idea de que pues igual y no necesitamos a R cargado de toda su estructura algebraica,
vamos a tomar un conjunto así, desnudo, un conjuntito allá, que no sea vacío, para que tenga chiste, ¿verdad? Más o menos por ahí va la idea. ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna otra duda? Voy a detener la grabación.